paciente con glaucoma, algunas consideraciones generales, ¿sí? Acá vamos a hacer primero el contenido, ¿sí? Definición, clasificación, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y por último algunas consideraciones, ¿sí? Como definición, el glaucoma es un grupo de enfermedades que genera una neuropatía óptica que consiste en la remodelación del tejido conectivo del disco óptico, ¿sí? Que está asociado a una pérdida de este tejido neural y desarrollo de diferentes patrones de disfunción visual, ¿sí? Acá al costadito vemos una imagen de un ojo sano y un nervio óptico sano y un paciente con glaucoma que por ese aumento de la presión en el globo ocular va generando un daño en el nervio. Es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. 66,8 millones de personas tienen glaucoma y de estas 6,7 millones presentan ceguera bilateral por glaucoma. Así que es algo bastante frecuente. La presión intraocular es el factor de riesgo modificable, ¿sí? Siendo el glaucoma se puede detener su progresión si se mantiene una presión intraocular disminuida entre un 30 y un 50% de la línea de base de presión intraocular que tiene el paciente. Se clasifica como un glaucoma primario y secundario. El primario es un aumento de la presión intraocular sin otra causa sistémica que apoye este aumento de presión. Puede ser de ángulo abierto, de ángulo cerrado, normotensivo o congénito. Y en el secundario hay una anomalía sistémica que hace que aumente la presión intraocular y, por ejemplo, en el ángulo abierto se presentan las personas que usan glucocorticoides. Creo que hay una clasificación un poco más grande, ¿sí? La dejo ahí, después la pongo en el publisher. Y como fisiopatología, lo que tenemos es un bloqueo del drenaje acuoso, lo que aumenta la presión en la cámara anterior, ¿sí? Como se ve acá. Eso se traduce a aumento de la presión en la cámara posterior, se disminuye el flujo sanguíneo de la retina, hay mala irrigación de la papila óptica y se generan las fibras del nervio óptico con ceguera progresiva. La presión intraocular, como decía en el principio, se mantiene la idea es un 30 o un 50% menos de lo que tiene el paciente, porque no es que tiene un valor como la presión arterial que dice hipertensión, ¿sí? Varía según el paciente y según diversos factores, como vemos acá, entre 11 y 21 milímetros de mercurio. Los factores de riesgo tenemos el principal, la edad mayor a 40 años, hipertensión ocular, ¿sí? Como dijimos, uno de los principales factores de riesgo modificables, diabetes, que el paciente presente miopía alta o antecedentes familiares de glaucoma. El diagnóstico. Cuando es de ángulo cerrado, puede presentar dolor irradiado del ojo, disminución visual, hiperemia conjuntival, náuseas, vómitos o dureza del globo ocular. Cuando es de ángulo abierto, a veces son asintomáticos y se presentan los síntomas del ángulo cerrado recién cuando ya es un estadio avanzado. Es preciso realizar un diagnóstico y prevención en pacientes mayores de 40 años o que tengan factores de riesgo en los cuales se va a realizar agudeza visual, un fondo de ojo y una tonometría para ver la presión ocular. Dentro del tratamiento hay tratamiento farmacológico con gotas oftálmicas de análogos de prostaglandinas, beta bloqueantes, agonistas colinérgicos y agonistas alfa. Se puede realizar terapia láser, donde está la trabeculoplastía con láser de argón, y quirúrgico, donde está la trabeculectomía, implante de drenajes, que es el crosslink, y cirugía no penetrante. Dentro de las consideraciones anestésicas generales para pacientes con glaucoma, dentro de la premedicación, o sea, todo lo que es la ansiólisis, antibiótico y demás, no tenemos ningún efecto, ¿sí? Hablaba que la atropina sistémica es segura, sí, el uso tópico causa midriasis y puede obstruir el drenaje del tumor acuoso, y se reduce ligeramente con las benzodiazepinas. El volumen sanguíneo del ojo aumenta con una PCO2 arterial aumentada, en hipoxemia y en vasodilatación,
Y también puede aumentar transitoriamente cuando la presión sistólica aumenta, ¿sí? Y cae cuando la sistólica baja por debajo de 80 a 90 milímetros de mercurio. Es necesario evitar el trauma del ojo cuando ventilamos, por ejemplo, con la máscara, posición empinada hacia abajo, ¿sí? Del paciente, o que el paciente tosa, por ejemplo, en la extubación. La presión intraocular puede reducirse con medidas farmacológicas, aplicando mannitol de 0,5 a 1,5 gramos kilo endovenoso 45 minutos antes en el preoperatorio, o con acetazolamina. Eh, se vio que aumenta después de la intubación y en la extubación, ¿sí? Por lo que es necesario tener todas las precauciones. Es reducido por todos los agentes inductores, ¿sí? Excepto por la ketamina, el propofol y el etomidato causan mayor reducción del tiopental, hablaba la bibliografía. Está reducido por los agentes volátiles, pero no se sabía cuál era el mecanismo. Se aumenta por la succinilcolina, por vasodilatación coroidea y contracción de los músculos oculares. Dura solo unos minutos y el uso cuando hay una lesión penetrante de ojo es controvertido. Los fármacos de bloqueo neuromuscular no despolarizante pueden reducir ligeramente la presión intraocular. Por ende, el objetivo principal nuestro va a ser no aumentarlo, ¿sí? Relacionado con la terapia del paciente, las gotas de timolol y fármacos relacionados, la absorción sistémica y el bloqueo beta puede ocurrir. Las gotas de ecotiofato o epetofato pueden prolongar la acción de la succi por inhibición de la acetilcolinesterasa. La pilocarpina y las gotas de fisartimina, la absorción sistémica y la bradicardia puede ocurrir. La acetazolamina puede ocurrir un desequilibrio electrolítico en el paciente. Acá un cuadrito que resume un poco más los fármacos y cada fármaco en gotas de terapia del paciente lo que produce es el mecanismo de acción y el efecto que podemos tener a nivel sistémico, ¿sí? Como por ejemplo hablábamos de la atropina en gotas, produce midriasis y puede producir un síndrome anticolinérgico central. O la fenilefrina, que se utiliza también para la midriasis del paciente, hipertensión, taquicardia, arritmias por su absorción. Y por último busqué, esta era más cortita, busqué algunos artículos de qué era lo nuevo en glaucoma y encontré dos del uso de la dexmedetomidina. Sí, este estudio, por ejemplo, que es bastante nuevo del 2021, lo que hacían era en pacientes sanos, sin glaucoma, eh, le administraban a un grupo de dexmedeto al 0,055 eh, y a otro solución salina y medían al inicio del estudio la presión intraocular, luego de 30 minutos, 4 horas y 24 horas. Y de los 49 voluntarios que hubo, con ojos sanos, y una muestra pequeña, pero se produjo a los 30 minutos la más disminución de la presión intraocular, con una disminución del 9% desde el inicio, con una media de 1,15 milímetros de mercurio, sin efectos secundarios, por lo que era prometedora para más estudios en pacientes con glaucoma. Y este otro, un año más viejo, que usaban el efecto de la dexmedeto intravenosa para la presión intraocular, en pacientes que eran sometidos a cirugía de glaucoma bajo anestesia local con gotitas. Evaluaron el efecto de la dexmedeto preoperatoria en pacientes ASA1 y 2. Se le administró endovenoso 0,6 gramas kilo hora en el preoperatorio y durante la cirugía. Se registró la TA y la presión intraocular. Y se llegó a la conclusión de que la dexmedeto preoperatoria produjo una caída de la piel de un 33%, algo bastante significativo, y que se revertía a las 2 horas de frenar la administración y que tenía un buen perfil de seguridad. Algunos datos sobre drogas nuevas en el tratamiento. Y eso es todo. Esta es la bibliografía.